Cuando vemos paisajes de Socotra, podemos pensar que se trata de un set de una película o que son imágenes de otro planeta. A continuación, te invitamos a conocer por qué es uno de los lugares más aislados del mundo a pesar de estar cerca del continente. Además, te contaremos de qué forma lo afecta la guerra civil que desde hace años hay en Yemen, el país al que pertenece. En el Océano Índico nos encontramos con Socotra, un archipiélago compuesto por 4 islas. La más grande, que se llama igual, tiene unos 60.000 habitantes. Se encuentra frente a las costas de Somalia, muy cerca del Cuerno de África y del Golfo de Adén. Sin embargo, pertenece a Yemen. Una breve curiosidad de este país: ocupa el lugar 49 del mundo por su superficie y también por su población. Se cree que los primeros asentamientos se produjeron hace 3.000 años. En el siglo XVI fue conquistada por Portugal, luego de que el explorador Tristán de Acuña haya desembarcado. En el siglo XX fue colonia británica, hasta que Yemen del Sur se independizó en 1967. El origen geológico de Socotra es único. Hace más de 10 millones de años se separó de África, por lo que evolucionó de forma aislada. Esto produjo el surgimiento de una flora y fauna que tienen una diversidad única. De hecho, el 37% de sus más de 800 especies de plantas son endémicas. Es decir, no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Lo mismo sucede con el 90% de los reptiles y el 95% de los caracoles terrestres. La diversidad marina tampoco se queda atrás. Tiene, por ejemplo, 253 especies de corales que construyen arrecifes, 730 tipos de peces costeros y 300 variedades de langostas, cangrejos y camarones. Esto recuerda a las Islas Galápagos, que también son famosas por sus especies únicas. En 2008, la UNESCO declaró a Socotra como Patrimonio Natural de la Humanidad por su diversidad biológica. De todas las especies, la que más identifica a Socotra es el llamado árbol de sangre de dragón. Tiene una forma de paraguas, ideal para adaptarse a un entorno muy particular. Es que las precipitaciones y la humedad son muy escasas y el sol y el calor son muy potentes. Pero, ¿por qué ese nombre? Dentro de la corteza del árbol nos encontramos con una resina de color rojo. Ha tenido diversos usos a lo largo de la historia. Los pintores del Renacimiento la usaron como pigmento y hasta hoy se la utiliza en medicina tradicional. Si se la calienta, se obtiene además un jarabe negro. Esta savia puede ser extraída apenas una vez al año y solo pueden hacerlo los expertos del lugar, lo que explica el alto costo que tiene. Lastimosamente, este árbol se encuentra en peligro de extinción. Esto se produce por 2 factores. Por un lado, cambios en el clima, que hacen que sea aún más seco. Si bien se pueden adaptar a bajas precipitaciones, necesitan un volumen de agua para vivir. El otro problema son las cabras. Se trata de un animal introducido desde afuera que afecta al ecosistema de la isla. Algo similar a lo que sucede con los castores en Tierra del Fuego. En definitiva, es algo que amenaza a toda la flora de la isla. Lo que la hace única la hace a la vez frágil. Al haber evolucionado de forma aislada, está más expuesta a cualquier contacto con el exterior. El archipiélago se encuentra a 400 kilómetros de Yemen y a 200 de Somalia. ¿Por qué entonces podemos decir que ha sido uno de los lugares más aislados del mundo? Hasta 1999 solo podía llegarse por barco, ya que recién ese año se inauguró el aeropuerto. Además, los monzones provocaban que entre junio y septiembre fuera imposible llegar por los vientos, por lo que durante esos meses quedaba completamente aislada. En las últimas 2 décadas, con el aeropuerto, se conectó más con el exterior. Incluso permitió la llegada de turistas. A pesar de que no hay una gran infraestructura ni demasiada oferta de hospedaje, recibía unos 1.000 turistas al año.
This is how beautiful the world is. This is how beautiful this island is. Everything about being here feels raw. Sin embargo, todo comenzó a cambiar en 2015, cuando se inició la guerra civil en Yemen, que no cesó hasta la actualidad. Se trata de un conflicto que pasa desapercibido en los grandes titulares internacionales, pero que se cobró la vida de más de 100.000 personas. Yemen se ha convertido en un territorio de disputa de las grandes potencias regionales. De un lado, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos lideran la coalición que apoya al gobierno reconocido internacionalmente. Del otro, Irán apoya a los rebeldes hutíes. Según Amnistía Internacional, ambos bandos han incurrido en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas. Para tener una magnitud de la realidad que se vive, Médicos Sin Fronteras nos informó que el sistema sanitario se encuentra colapsado tras la destrucción de centros de salud. Now it's very difficult to get access to healthcare. There's a big economic crisis. Prices are extremely high. Food availability is low. Además, registraron enfermedades infecciosas por las malas condiciones de saneamiento, como cólera, sarampión, difteria y dengue. Pero la situación es más compleja aún. Existe una facción separatista llamada Consejo Transicional del Sur que busca independizar a la parte más meridional del país. Recordemos que hasta 1990 el país se encontraba dividido entre Yemen del Sur y Yemen del Norte. Esta facción es la que, en los hechos, gobierna Socotra desde junio de 2020. Según el gobierno yemení, es apoyada por Emiratos Árabes Unidos, aunque este país lo niega. Durante todos estos años, Socotra ha podido mantenerse relativamente aislada de las peores postales del conflicto. Sin embargo, tampoco está a salvo y se convirtió en territorio de disputa. Yemen's Prime Minister says the Emirati deployment there is an assault on Yemen's sovereignty. These protesters agree. They're also worried that what makes the island unique will be destroyed too. ¿Cómo imaginás el futuro de Socotra? ¿Te parece que puede asentarse la paz y que se desarrolle un turismo que no afecte al ecosistema? Déjanos tu comentario más abajo. Y si llegaste hasta acá, nos gustaría invitarte a que seas miembro de Un Mundo Inmenso. Mediante un aporte mensual podrás ayudarnos para que hagamos más y mejores videos. Además, podrás acceder a contenidos exclusivos.